Hola, muy buen día a todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles la más cordial bienvenida a esta nuestra reunión de la Iglesia de Cristo en Tampico. Mi nombre es Francisco Torres y estoy muy entusiasmado de que podamos estar reunidos una vez más en el nombre de Dios para alabarle, para honrarle en este tiempo, para poder aprender más acerca de la buena noticia que Él tiene para nosotros. Y vamos a hacer una oración, vamos a dirigirnos primeramente a Él para poner este tiempo en sus manos y pueda ser de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Señor y Dios, Padre que estás en el cielo, bendito seas, Padre, y alabado por siempre. Te agradecemos por este tiempo que nos das de poder estar reunidos en tu nombre. Señor, permite que podamos traer nuestros corazones a ti, nuestra mente, nuestros pensamientos, Dios. Señor, para que tú nos ayudes, Señor, a través de tu Espíritu, a través de tu palabra, a poder ser transformados y a poder ser cada vez más a la imagen de tu Hijo. Señor, te honramos, te glorificamos y te agradecemos por cada una de las cosas que de ti recibimos, Señor. Sabemos que somos inmerecedores de tu gracia y de tu amor, pero has sido tan bondadoso, tan bueno que has dado a tu Hijo por nosotros. Señor, gracias por la buena noticia del Evangelio que hoy nos permite poder estar ante ti, ante tu presencia y poder conocerte cada vez más, Señor. Bendice la vida de mis hermanos, bendice este tiempo y es en Jesús en quien te oramos y agradecemos todo. Amén. Amén. Pues vamos a continuar ya con nuestro capítulo 5 de esta serie de predicación bíblica, La Buena Noticia. El tema de hoy es acerca de nuestra respuesta y hablaremos específicamente acerca del arrepentimiento y de la fe. Cuando la gente de nuestra cultura habla acerca de la fe, la mayoría de las veces se refieren a tener esperanza de que algo sea cierto, a pesar de que toda la evidencia del mundo está en su contra. Muchos simplemente dicen tener fe, pero esa fe es solamente una aprobación mental y realmente no tiene un impacto en su vida. Muchos dicen, por ejemplo, creo en Dios, pero eso no quiere decir que sea un fanático religioso o algo así. O sea, creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Ahora, algo que quiero aclarar es que el cristianismo no se trata de fanatismo o de religiosidad. Más bien el cristianismo es un estilo de vida que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas otras personas piensan que la fe es simplemente una confianza optimista en que todo en la vida va a salir bien. Por ejemplo, muchos dicen, solo ten fe, las cosas van a mejorar, pero lo único que tienes que tener es tener fe. Hoy quiero que reflexionemos en esta pregunta. ¿Piensas que una persona puede creer en Jesús sin que esa fe cambie su vida? Pues en realidad eso no es lo que Dios espera. Dios nos llama a través del Evangelio a arrepentirnos de nuestros pecados y a creer en Jesucristo. Como hemos comentado en los últimos estudios, el Evangelio es la buena noticia acerca de lo que Dios ha hecho para salvar a los pecadores a través de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Pero a diferencia de gran parte de las noticias que tú puedes leer o que puedas escuchar cada día en el noticiero, esta noticia, la buena noticia del Evangelio, exige una respuesta de nuestra parte. En todo el Nuevo Testamento vemos que la respuesta adecuada al Evangelio tiene dos componentes: el arrepentimiento y la fe. Son como dos caras de una moneda. Vamos a considerar los siguientes pasajes. En primer lugar tenemos Marcos 1:15. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. También Pablo dijo en Hechos 20:21, a judíos y gentiles les he dado testimonio
de que necesitan arrepentirse de sus pecados y tener fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos dos elementos de la respuesta correcta al Evangelio que vemos en estos pasajes? Pues los dos componentes de una respuesta correcta, de una respuesta adecuada al Evangelio, precisamente son el arrepentimiento y la fe. Jesús lo dijo con claridad al inicio de su ministerio: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, tengan fe. Y Pablo, tanto a judíos como a gentiles, se dirigió y les dijo: arrepiéntanse de sus pecados y tengan fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe son dos cosas que van de la mano, pero para entender cada uno de ellos con claridad vamos a considerarlos en orden. Primero hablaremos del arrepentimiento y luego hablaremos de la fe. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que ordenan que la gente se arrepienta o que describen lo que significa en realidad el arrepentimiento. Vamos a ver algunas escrituras que nos hablan acerca de esto. En primero encontramos Hechos 3, versículos 19 al 20. Pedro se dirige a la multitud y dice: por eso, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, para que Él los limpie de sus pecados y para que Él les envíe desde su misma presencia tiempos de refrigerio, y que les envíe al Mesías Jesús, que fue antes prometido. En Hechos 26, versículo 20, encontramos en la escritura: al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepientan y se conviertan a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Aquí está hablando Pablo. Y por último, Pablo también en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 9 al 10, dice: ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Entonces, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de lo que la gente debe de cambiar? ¿A quién o a qué o a quién debemos volvernos? Y las escrituras dan ejemplos específicos. Si nos damos cuenta, estos tres pasajes, está sombreado con amarillo, nos habla o nos describe el arrepentimiento con palabras como vuélvanse a Dios o conviértanse a Dios, con el fin de convertirse del pecado a Dios. El arrepentimiento no es simplemente un evento que ocurre una sola vez. El arrepentimiento tiene implicaciones radicales y permanentes en la vida de un creyente verdadero. ¿Qué implica el arrepentimiento en estos pasajes? ¿Qué nos muestran estos pasajes acerca del arrepentimiento? Ya vimos, dice la escritura: arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Pero por ejemplo, en Hechos 26, versículo 20, dice que se arrepientan y se conviertan a Dios, pero no solamente un arrepentimiento de palabras, sino que dice la escritura: y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Entonces, en primer lugar, debemos realizar acciones que demuestren arrepentimiento. Esto significa que continuamente debemos renunciar al pecado y tratar de obedecer a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento, una constante, un cambio, volverse del pecado a Dios, pero no solamente en un evento específico, o solamente pensar que eso solamente ocurrió en nuestra conversión, cuando nos bautizamos. Estamos en un llamado constante de arrepentimiento, de ya no vivir de acuerdo a nuestros pecados, a nuestras pasiones mundanas, sino ahora vivir de acuerdo a la justicia de Dios. Y el arrepentimiento se muestra a través de buenas obras, de un cambio, de una transformación.
En segundo lugar, dice Tesalonicenses 1, versículo 9, dice, Pablo les recuerda cómo ellos se convirtieron a Dios. Les dice, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, ahora servimos a Dios en lugar de a los ídolos. Lo que significa que toda nuestra vida debe dedicarse a hacer la voluntad de Dios. Ahora, recordemos que la idolatría no solo es cuando se le rinde culto a un ídolo o algún otro ser que no sea Dios, sino que también es cuando tenemos un amor y una admiración excesiva por una persona o por una cosa. El materialismo es un ejemplo de idolatría. La avaricia, dice la Escritura, que es idolatría. Entonces, un arrepentimiento significa renunciar a todos esos deseos o a todos esos ídolos que no sean Dios, para volvernos al Dios verdadero, como dice la Escritura, para servir al Dios vivo y verdadero. La pregunta para nosotros es, ¿a quién servimos hoy? ¿Servimos a nuestros propios deseos? ¿Servimos a muchísimas otras personas, pero no servimos al Dios vivo? No servimos al Dios verdadero. Quiero que tú te preguntes en tu mente y en tu corazón, ¿quién es tu ídolo el día de hoy? Tal vez pueda ser el dinero, tal vez pueda ser alguna relación, tal vez pueda ser algún otro personaje. Pero a Dios, al Dios vivo y verdadero, la mayoría de las personas lo dejamos a un lado. Y en tercer lugar, un arrepentimiento significa que ahora tenemos una esperanza en Cristo. El arrepentimiento también significa que hemos decidido ya no poner nuestra esperanza en esos placeres pasajeros, mundanos o terrenales, sino ahora nuestra esperanza está puesta en Cristo. Ahora nuestra esperanza está puesta en su venida, como dice también Tesalonicenses 1, versículo 10, dice, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, dice, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Como también lo dice Hechos 3, versículo 20, dice, y para que Él les envíe desde su misma presencia tiempos de refrigerio, y que les envíe al Mesías Jesús, que fue antes prometido. Esa es ahora nuestra esperanza. Esa es ahora nuestra fe. Un arrepentimiento sincero implica que ya no está puesta nuestra esperanza en las cosas pasionales o terrenales. Hoy nuestra mirada debe estar puesta en el Hijo de Dios, en esa promesa que antes nos fue prometida, en la venida de Cristo para la liberación de nuestro castigo y de nuestros pecados. Entonces, a la luz de estos pasajes que hemos estado estudiando, no podemos decir que creemos en Jesús y al mismo tiempo no podemos creer que no necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados ni someternos a Jesús como el Señor de nuestra vida. La fe verdadera no puede estar separada del arrepentimiento. No es posible que creer en nuestro Salvador Jesús, el Salvador de nuestros pecados, y nosotros no arrepentirnos de nuestros pecados. Es necesario, son dos cosas que van en conjunto. No podemos decir que creemos en Jesús y no creer que no necesitamos arrepentirnos. El Evangelio implica esto. La buena noticia de que Jesús ha venido a limpiarnos de nuestros pecados es increíble, pero hoy nosotros necesitamos tener una respuesta a ese regalo que Dios nos ha dado. Y la respuesta adecuada es, en primer lugar, el arrepentimiento. El volvernos de nuestros pecados a Dios. El ahora vivir de acuerdo a su justicia y demostrar arrepentimiento de acuerdo a nuestras buenas obras. Entonces, la fe no está separada o no puede estar separada del arrepentimiento. Creer verdaderamente en Cristo como Salvador significa que
te reconoces a ti mismo como pecador, que reconoces que tu pecado es aborrecible a los ojos de Dios y que dependes únicamente de Cristo para salvarte del pecado. No puedes afirmar y hacer todo esto sin que al mismo tiempo renuncies al pecado y tomes la determinación de ya no vivir más en el pecado. Hasta aquí hablamos del arrepentimiento. El otro lado de la moneda es la fe. En Romanos 4, Pablo nos presenta una imagen de una fe verdadera, de una fe genuina, y Pablo toma como referencia la fe de Abraham, como bien lo conocemos como el padre de la fe. En Romanos 4, versículo 18 al 25, dice: contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó, y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho: así de numerosa será tu descendencia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años, y que también estaba muerta la matriz de Sara. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. En primer lugar, vemos ¿qué es lo que Dios le prometió a Abraham que iba a hacer con él? ¿Qué es lo que Dios le prometió a Abraham que Dios iba a hacer por él? Dios prometió que la descendencia de Abraham iba a ser tan numerosa como las estrellas. Pablo cita el Génesis 15, versículo 5, precisamente en donde se encuentra esta promesa que Dios le hace a Abraham. Pero algo interesante es que Abraham tenía razones para dudar de las promesas de Dios. Dice el versículo 19 que Abraham reconocía que su cuerpo estaba como muerto. Ya tenía unos 100 años. Y Abraham podría excusarse y dudar de las promesas de Dios. Otra razón importante que Abraham tenía era que la matriz de su esposa Sara ya estaba estéril. Estaba ya en una edad avanzada, prácticamente ellos ya eran unos ancianos. Pero lo interesante aquí es, ¿cuál fue la actitud de Abraham hacia la promesa de Dios? ¿Qué nos enseña esta escritura acerca de la fe? La fe de Abraham en la promesa de Dios, dice la escritura, no vaciló. Dice el versículo 20, ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo. Otra versión dice, no dudó ni desconfió en la promesa de Dios. Más bien, Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era capaz de hacer lo que había prometido. Entonces, esto nos enseña que la fe se apoya en el poder de Dios para cumplir sus promesas, incluso cuando se ven como imposibles desde una perspectiva humana. Algunas personas piensan hoy que la fe es como una simple creencia en hechos. Piensan que la fe es una simple aprobación mental. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchos piensan que alguien puede creer en Jesús de la misma forma que podemos creer que Cristóbal Colón descubrió América. Puede ser una creencia verdadera, pero no requiere más que una aprobación mental de nuestra parte. Y desde luego, eso no afecta nuestra vida de una manera significativa. Pero cuando la Biblia habla acerca de la fe, se refiere a una confianza de todo corazón. La fe es como cuando saltas desde un trampolín, porque sabes que hay 3 metros de agua de profundidad.
Confías en el agua, por así decirlo, y por eso te lanzas sobre ella. La verdadera fe siempre conduce a un cambio de vida. Si confías en Cristo, vas a creer y hacer lo que Él dice. No solo se trata de una fe intelectual o de una aprobación mental acerca de quién es Cristo, sino que tiene una implicación. ¿Sí? Implica poner nuestra vida, nuestra confianza en Él, en creer quién es Él, pero hacer lo que Él nos dice. No hay manera de creer en Jesús y decir, yo no creo en Jesús, yo no creo que Jesús deba decirme qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida. El creer en Jesús implica creer que Jesús es el Señor, que Él es el Rey del universo. Creer en Él es aceptar quién es Él. Y por lo tanto, necesitamos confiar en Él para nuestra salvación. Y eso consiste en dejar el pecado y confiar en Cristo. ¿Qué hizo Dios en respuesta a la fe de Abraham? Dice el versículo 22, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Dios declaró justo a Abraham a pesar de que Abraham era un pecador. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Fijémonos bien lo que dice el versículo 23. Dice, y esto de que se le tomó en cuenta no se escribió solo para Abraham, sino también para nosotros. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, pues creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, es decir, Dios. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros la fe de Abraham? ¿Qué tiene que ver con nosotros el hecho de que Dios lo haya declarado justo por su fe? Pues todo. Porque al igual que Abraham fue justificado por la fe en Cristo, también nosotros somos justificados por la fe y somos declarados justos delante de Dios por la justicia de Cristo. En este pasaje Pablo proclama la gloriosa verdad de que somos justificados solamente por la fe. Esto es que cuando nosotros creemos en Jesucristo, Dios nos atribuye la justicia perfecta de Jesús a nosotros. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros están completamente perdonados y nuestra salvación es segura. Entonces, todo esto sucede solamente sobre la base de lo que Jesús ha hecho por nosotros. El mensaje del Evangelio nos llama a tener fe en Jesús, es decir, a confiar en Él y a depender totalmente de Él para la salvación. Quiero que pienses algo. Piensa en qué otras cosas eres tentado a confiar para estar bien con Dios. ¿Quién es tu Salvador el día de hoy? Puede que sea el dinero, puede que sea alguna relación amorosa. No lo sé, piensa en tu corazón. ¿Qué otras cosas has cambiado para tu salvación? Pensemos en que esas cosas son salvaciones eternas o que pudieran darnos un placer momentáneo. Pero la fe en Cristo nos salva, nos justifica delante de Dios, nos trae redención, nos trae salvación de nuestros pecados, nos hace justos delante de Dios. En realidad, Jesús ha venido a dar su vida por nosotros, vino a morir por nuestros pecados para que nosotros podamos tener armonía y comunión con Dios. Ninguna otra cosa puede llevarnos a Dios. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro ser que pueda darnos
la libertad de nuestros pecados para así poder tener comunión con Dios. Solamente es la muerte de Cristo. Eso es algo que nos debemos tener muy claro, pero no solamente intelectualmente, sino que debemos depositar nuestra fe y nuestra esperanza en Él, en nuestro Salvador. Que nuestras vidas vayan de acuerdo a nuestra fe, en ya no vivir más para nuestras pasiones y deseos, y por lo tanto vivir en pecado. La fe en Cristo implica un arrepentimiento sincero en nuestro corazón, no solamente intelectualmente o entenderlo. Hoy nosotros estamos llamados a poder vivir vidas puras en arrepentimiento, agradables a Dios. Entonces, un entendimiento bíblico de cómo debe ser nuestra respuesta al Evangelio de verdad debería impactar nuestras vidas. En primer lugar, dejando el pecado. Deja el pecado. Ya no vivas más de acuerdo al pecado. Arrepiéntete, vuélvete a Dios, conviértete en un discípulo de Cristo. Y en segundo lugar, comienza a depositar tu vida en Cristo. Cree en la buena noticia. Cree en Jesús el Salvador. No solamente como aquel que vino a morir en una cruz y a entregarse por nosotros, sino en todo lo que implica. Tener una fe en Él es creer que Él ha venido a dar su vida por nosotros, pero que su muerte en la cruz nos justifica de nuestros pecados y nos permite tener una comunión con Dios. Hoy tú y yo podemos tener una relación con Dios. Amigo que hoy nos acompañas, tú hoy puedes acercarte a Dios a través de la fe en Cristo, de que Él ha muerto por tu pecado, por nuestros pecados, y eso nos hace justos delante de Dios para que nosotros podamos tener armonía con Él. Ese es el camino, esa es la verdad, esa es la vida que Dios nos ofrece. Solamente puede ser posible a través de Cristo. Así que, ¿qué podemos concluir el día de hoy? Nuestra respuesta correcta al Evangelio es una vida arrepentida y una vida llena de fe. Fe en que la sangre de Cristo nos justifica para poder estar hoy delante de Dios. Así que esto es lo que hoy quería compartirte. Espero que haya sido de mucha ayuda para tu vida, para tu corazón, porque sin duda lo es. Pero si hoy nosotros conocemos la buena noticia, hemos escuchado acerca de Jesús, sabemos quién es Dios, no lo dejemos solamente en el intelecto. Que no sean palabras huecas para nuestro corazón, sino que se conviertan en una realidad en nuestras vidas, en nuestra sociedad, en nuestras familias. Que esa fe, que para nosotros pudiera ser una fe verdadera, se convierta en hechos y en acciones. Recordemos que el arrepentimiento es volverse a Dios, es estar con Dios. Una vida arrepentida de sus pecados, una vida arrepentida de la mentira, del egoísmo, del orgullo, de la falsedad, del engaño, es volverse a Dios. Es ahora vivir como Cristo vivió para poder ser salvados. Eso es lo que implica ser un discípulo de Cristo. Eso es lo que implica tener un conocimiento correcto acerca de la buena noticia. Para nosotros, hoy, implica que ya nos volvamos de nuestros ídolos para poder servir al Dios verdadero. Para que vivamos vidas que van de acuerdo a su justicia y a su amor. Hoy nuestra vida puede ser transformada a través de nuestra fe
a través del arrepentimiento. Dios espera de nosotros que vivamos en verdad, que vivamos en armonía, que vivamos en gozo. Y solamente puede venir de una vida arrepentida y una vida llena de fe en el Hijo de Dios. Así que esto es lo que hoy quería compartirte. Muchísimas gracias a los que hoy nos acompañan. Agradezco a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos, de nuestra familia, por acompañarnos el día de hoy y conocer más acerca de cómo debe ser nuestra respuesta al Evangelio de Jesucristo. Solamente hay dos claves y la Escritura nos lo enseña: el arrepentimiento y la fe. Bien, pues damos por terminado nuestro servicio, no sin antes recordarte que nuestra próxima reunión es el domingo a las 11 de la mañana a través de este mismo medio, a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia de Cristo en Tampico. Visita también nuestras redes sociales, visita nuestro Facebook, déjanos tu mensaje, déjanos tus comentarios. Igual también en los comentarios de este video te dejamos información para que también puedas contactarnos, para que puedas acercarte a conocer más acerca de la buena noticia y que podamos estudiar la Biblia contigo. Mi nombre es Francisco Torres, muchísimas gracias a todos, espero que se encuentren muy bien, les mando un fuerte abrazo. Que Dios sea la gloria, muchísimas gracias.